¿Tienes dificultades en la comunicación con tus hijos? No es fácil, no es fácil la comunicación. Pues si ese es uno de tus calentamientos de cabeza, pues hoy vamos a hablar de ese tema. Así es que, bueno, mientras van llegando, acordaros sobre todo, bueno, me espero un momentito, que van llegando. Es que, bueno, en España ayer fue el Día del Padre. No sé si en otros países, creo que en Latinoamérica se celebra en otros días del año. Pero bueno, son días especiales que nos permiten, por lo menos a nosotros, sacar ese tema del buen padre. Anteriormente fue el Día de la Mujer. Pues son temas que nos permiten hablar de la parte emocional de esas celebraciones, ¿no? Hablábamos la semana pasada del buen padre, si existe o no existe, que si no lo visteis, pues os puede servir igualmente tanto si lo queréis ver desde el punto de vista de madre, ¿vale? Porque es lo mismo. Y hoy vamos a hablar de la comunicación con los hijos, tanto si estamos desde el punto de vista del padre como de la madre. Así es que bueno, mientras van llegando, acordaros de darle me gusta a cualquier cosa que escuchéis interesante, a compartir el evento en este momento para que otras personas se puedan unir y sobre todo, ya sabéis, preguntar, comentar e interactuar, ¿vale? Para que se haga mucho más interesante. Antes de empezar, a mí me gustaría que entendierais que nuestro trabajo es un trabajo muy profundo. Eso significa que desde cualquier ángulo que te expreses, el fondo es el mismo, porque hay un fondo y una forma para todo. Nosotros trabajamos con la base, y la base es la base. Y entonces la base de la paella ya sabemos cuál es. Puedes cambiar de marisco, de esto, de aquello, pero la paella es paella. Y esto ocurre lo mismo. Nosotros trabajamos con la base. ¿Y eso qué significa? Que cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando de dificultades en la comunicación con los hijos, es lo mismo que las dificultades de comunicación conmigo mismo. O sea, entre mi pensamiento y mi sentimiento. Y vais a ver la relación tan igual que hay, porque cuando aprendemos a comunicarnos con nosotros mismos, nos podemos comunicar con cualquier persona externa a nosotros, o cualquier situación externa. Sobre todo recordar eso, que estamos hablando del mundo emocional. Entonces, también hemos repetido muchas veces que da igual si hablamos de hombres, de mujeres, de niños, de adultos, de españoles o mexicanos, da igual. Y por eso ver los temas que estamos hablando... Espera. Es que mis dedos... A mí también me pasa. Los temas que vamos tratando, mirarlos de forma un poco más genérica, no quedaros solo la clave, ¿no? En la comunicación con los hijos sí que hay puntos muy característicos con los hijos, pero en general podréis sacar conclusiones que os sirvan en la comunicación con la pareja, con los padres... Con todo. Con todo. Bueno, saludamos, por aquí tenemos a Rosa, a Tony, Belén, Toño... A Gerardo, Linas y Ana Duró. Ana Duró, sí. Bienvenidos. Y nada, empezar a hacer preguntas. Lo primero sería, ¿os cuesta comunicaros con vuestros hijos? Y si no tenéis hijos, con cualquier persona de vuestro entorno. Con sobrinos. Sobrinos, o los niños, de a veces los primos o vecinos. Sí. Yo voy a empezar rompiendo un poquito el hielo. Y el primer punto que ahora hemos escrito un poquito, en un momento 5 minutos antes, hemos ahí escrito 4 puntos básicos, ¿no? Primero, es que lo primero que quería hablar era sobre la creencia de que los padres sabemos más que los hijos, somos los listos, y que los hijos pues son hijos, lógicamente, y saben menos. Hay que educarlos. Tienen menos experiencia, tienen muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, sí, de alguna forma eso es así hasta cierto punto, porque los niños muchas veces nos dan una gran lección. Y sobre todo, el darnos cuenta de eso que está tan sabido, de la ley del espejo, ¿no? Que se ve uno reflejado. Y es real esa ley, porque ¿qué ocurre? Que nosotros como padres
actuaremos de una forma como consecuencia de lo que hayamos vivido. Si para nosotros la soledad, estar solo en casa ha sido muy angustiante, pues procuraremos que nuestros hijos no estén solos en casa. Y a lo mejor nuestros hijos en casa solos están de maravilla. Eso lo hemos hablado muchas veces con la natación, por ejemplo, ¿no? Que si casi te ahogas tú en la piscina, pues ahora vas con una angustia tremenda cada vez que llevas a tu hijo a la piscina y el niño no entiende el show que monta el papá o la mamá sobre eso. Por eso muchas veces contamos que en la comunicación, por lo menos a nivel emocional con los hijos, de protegerlos, a ver qué les pasa, cómo podemos ayudarles con los exámenes, con la salud, con muchas cosas, el punto de partida siempre deberíamos ser nosotros, porque si no, creemos que el niño tiene un problema como si fuera un ente separado, que no tiene que ver con nosotros. Y al final ellos muchas veces están expresando lo que nosotros no expresamos. Y por eso el punto este de la creencia de que los padres saben más que los hijos, a nivel de intelectual puede ser cierto, pero a nivel emocional los expertos son ellos. Y de hecho siempre se dice, ¿no? que los niños siempre dicen la verdad. Que luego caiga bien o sea inoportuno es otra historia, pero tienen bastante sinceridad, humildad. La responsabilidad no sé yo, porque esa parte de ¡uy, se ha caído! Hay que practicarla. Se ha caído, mamá, el plato se ha caído y se ha roto. Pero cada uno ha tenido que hacer su estructura en base al entorno y ha creado su propia estructura para funcionar. Exacto, pero es como que vienen, aunque hay muchas cosas que traen heredadas ya desde el vientre materno y van repitiendo patrones, pero sí que tienen un punto más de inocencia, ¿no? de pureza, que luego ya nosotros nos encargamos de corregirlos, de que se callen, eso no se dice, eso no se hace, y los vamos, más que educando, diríamos maleducando a nivel emocional, porque empieza a quedarse en segundo plano lo que ellos sienten, y le damos más valor al compromiso, a las apariencias, a la educación, ¿no? A los buenos modales, todo eso siempre como se cuida mucho sin tener en cuenta lo que el niño haga. Y los queremos corregir y educar de una forma que creemos que es la correcta sin tenerlos en cuenta ellos. Porque daros cuenta que hemos hablado hasta ahora de dos cosas importantes. Por una parte es lo que yo llevo de atrás, que le transmito a mis hijos, y por otra parte lo que quiero que mis hijos hagan porque creo que es lo correcto que hay que hacer. Por una parte lo que yo llevo de atrás y lo que yo les exijo a ellos, que a veces tiene mucho que ver la relación de lo que llevo de atrás con la exigencia de cómo quiero que funcione mi hijo. Ese punto, ¿no? De hacerlo. Si a mí no me gustó lo que me enseñaron, pues hacerlo al contrario o al revés. Pero claro, cuando eso lo hacemos desde la mente, ¿no? Lo estamos haciendo juzgando lo anterior sin haber sacado un aprendizaje de por qué mis padres me enseñaban eso o qué tengo yo que sacar de ahí para después transmitir algo a mis hijos que sea un poco el resultado del aprendizaje más lo que ellos necesitan, no lo que yo necesito. Si no, es como el ejemplo que decía Jaume, si de pequeño casi me ahogo, pues intentaré que mis hijos no se acerquen al agua, pero a lo mejor a ellos les encanta el agua. Entonces, si no vamos gestionando nuestra parte, pues probablemente los limitemos sin darnos cuenta. Otro punto importante en todo esto es, y lo hablo todos los días en los talleres que damos, lo hablamos todos los días, es el concepto de pensar y sentir. El concepto de pensar y sentir significa, y lo hemos hablado, de que si tú le dices a tu hijo que haga la cama o que haga esto y no lo hace, entiendes que no te está haciendo caso, que pasa de ti, que infinidad de cosas que pueden o no pueden ser. Pero tendríamos que tener en cuenta no solo la acción de lo que hace, sino el sentimiento que conlleva, que nos serviría igual para nosotros. Es decir, tú puedes decir que es que debería de haber ido aquí o debería de haber hecho esto. Bueno, si tú te exiges así, te estás exigiendo lo que deberías de hacer, pero sin tener en cuenta el sentimiento de por qué lo has hecho así. Y no lo has hecho como deberías de haberlo hecho, aun sabiendo que lo correcto era eso. Pero por ahí, pues los chavales, tengo que hacer los deberes y no los hacen.
y se escabullen haciendo otras cosas. Y hay que ver la parte emocional del proceso, porque si no vemos la parte emocional, parte mental y la parte emocional de la persona, no estamos viendo a la persona en su conjunto. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a una persona, sea un niño o un adulto, sin tener en cuenta la parte emocional? Y ya no solo juzgarlo, ¿no? Porque podemos decir, no, yo no juzgo a nadie, no juzgo a mis hijos, porque es verdad que siempre hay una razón, pero no solo para eso, para ver la situación de forma neutral, sino para poder ayudarles mejor. Si yo quiero... O sea, no significa que no tenga que empujar para que mis hijos no me ayuden o hagan la cama. Tal vez eso sea correcto, pero la forma en cómo lo buscas es donde suele estar el error, ¿no? Porque nos centramos mucho en eso que no hacen, como decía Jaume, vale, quiero que hagan la cama y no me hacen caso. Y uno empuja, unos siendo autoritario, otros conversando, dialogando, negociando, y uno busca la forma de que eso lo haga. Pero el tema es que, como él decía, si no tenemos en cuenta la parte emocional de qué le impide hacer la cama, qué le impide ayudarte, colaborar, que uno rápidamente puede decir, no, pues porque se escaquea, porque es un gandul, porque nada más que piensa en jugar, porque es un desobediente. Vale, esas son las conclusiones que sacamos mentalmente juzgando lo que vemos, pero hay que entrar en la parte emocional. A lo mejor el niño tiene problemas en el colegio o siente que haga lo que haga nunca lo vas a valorar porque siempre le sacas un defecto. O sea, hay tantas cosas ahí detrás que le pueda generar apatía y que claro que prefiera jugar o hacer otras cosas, que eso es lo que normalmente no vemos. Y ahí es donde está realmente la solución, diríamos, o el camino a trabajar, entrando por la parte emocional de qué le impide a mi hijo hacer lo que yo quiero. Y como él decía, lo mismo para ellos que para nosotros. Cuando decimos, es que quiero salir o voy o tengo que salir a correr todos los días 30 minutos y después no salgo y luego nos enfadamos, ¿no? Es que tenía que haber salido, ¿no? Pero yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo consigo. Si no lo consigues es porque algo te lo impide, algo a nivel emocional te está bloqueando. Si no tienes en cuenta esa parte y la gestionas, por mucho que te organices, que empujes, que te cabrees, que busques apoyo de otra forma, no va a tener sentido. Sin valorar el sentimiento no vas a conseguir absolutamente nada. Es muy importante valorar el sentimiento del niño. Es decir, porque el pensamiento y el sentimiento te harán una localización correcta de dónde se encuentra esa persona, porque tenemos que partir desde dónde se encuentra ese niño y sobre todo querer entender, porque muchas veces los adultos cuando el niño a las 4 menos cuarto ya estaba allí y los adultos, ¿pero de qué vas? A las 4 menos cuarto, si eran las 4:20, ¿pero de qué vas? Y claro, el niño lo que hace de alguna forma es que se expresa como él cree que es posible que no sea así y que no sea lo correcto, pero tenemos que valorar la información que ellos nos expresan, no como buena ni a pies juntillas, pero sí el que para ellos es como, no sé, hay un fantasma en mi armario, bueno, y lo ven como un fantasma grandísimo, y claro, el adulto en esa parte más racional de, vamos a ver, pero ¿qué fantasma vas a tener ahí? Pero si el armario es pequeño y hay 2 cajones, ¿qué fantasma va a haber? Y claro, lo quieres llevar a una realidad cuando el niño te está expresando ciertas cosas. Y es importante que el adulto sepa conectar con ese armario, con las sensaciones que le llegan del niño, cómo se siente el niño, porque es la única forma de crear un diálogo, porque aquí lo único que importa es que podamos crear un diálogo. No es una cuestión de verdad, mentira, hasta incluso un niño, y el adulto, pero un niño cuando miente, tiene su sentido. ¿Por qué miente un niño? Por la necesidad que tiene de que las cosas deberían de ser de otra forma, o no quisiera fallar, o quisiera que fueran de un... Y uno es capaz hasta de borrar las notas o hacer trampa con las notas para
para hacer un aprobado, y es que se dedica a mentir. Bueno, si el que se dedica a mentir es porque hay un abismo entre lo que uno quisiera lograr y dónde está. Sería una sugerencia, pero hay muchísimas más. El no querer que se enfaden con él, el que no generar decepción o defraudar a los padres. Bueno, muchas razones pueden llevarle, ¿no?, a esa parte de mentir. Y simplemente uno pues puede intentar conversar con ellos para que no engañen, para que no mientan, porque eso no es bueno, pero es desde esa parte racional, mental, sin entender exactamente qué le lleva a comportarse de esa forma. A ver, vamos a leer. ¿Hay algo por ahí? Sí. Ah, dice Rosa Marofi, dice, ups, hablan de hijos hoy. Y una cara como que, me uy, interesa. uy, uy. Lina dice, me cuesta que mi hijo de 11 años me cuente sobre sus días, vivencias en el cole. Bueno, la comunicación con los niños tiene que ir... no hay una fórmula exacta, ni hay un libro que defina muy bien cómo hay que comunicarse, porque al final somos personas y somos cada uno distintas, y la mejor forma de comunicarse con un niño, la mejor forma es que aprendas a comunicarte contigo mismo, con tu niño, con tu parte emocional. Esa es la mejor forma, porque si logras aprobar el examen contigo mismo, es mucho más fácil hacerlo con los demás. A veces, Lina, el tema está en que tenemos que partir de ellos. Es lo que hablábamos antes, entenderlos a ellos. Con lo cual, a lo mejor tú eres una persona más extrovertida, por ejemplo, y tu hijo es más introvertido y no suelta fácilmente lo que piensa o lo que cree, y entonces le cuesta la comunicación con él. Y claro, si empujamos para comunicar, que es lo correcto sería pues que pudiéramos comunicarnos, pero hay que ir a la velocidad en que ellos puedan funcionar. Y entonces hay que ir cuidadosamente, pero no solo hay que ir cuidadosamente, sino que también esto que hablábamos de entenderlos a ellos es muy importante, porque a veces pueden hablar un minuto y si tú los entiendes, puede que te des cuenta que un minuto es mucho para él. Porque muchas veces, como nosotros hablaríamos 20 minutos, pensamos que el minuto no es suficiente y estamos juzgándolo a él o a ella en base a lo que nosotros creemos que tiene que ser. Y eso es un error de comunicación. Porque la comunicación, como su nombre indica, es una comunicación y lo que hay que hacer es comunicarse. Pero para comunicarse debemos de saber con quién nos queremos comunicar y cuál es su código, su forma de funcionamiento. Igual habla poco o igual expresa poco y bueno, pues ya es mucho. Y luego también hay que observar, porque una cosa es el deseo del adulto, diríamos, ¿no? Como que quiero que me cuente cosas, pero a veces los niños no cuentan cuando nosotros queremos que nos cuenten, pero cuentan en otro momento. Yo me acuerdo de mis hijos que cuando salían del colegio, ahí salían como muy habladores y me empezaban a contar cosas, pero claro, yo iba con la mente en otras cosas. Y ya cuando llegábamos a la casa, nos sentábamos a comer, entonces yo les preguntaba, bueno, contadme cosas. Y ellos ya me habían contado sus cosas, pero es como que yo en ese momento no estaba, o porque estaba pendiente del móvil, o porque estaba hablando con alguien, o con las otras mamás. Es como cuando ellos estaban, yo no estaba. Y después yo esperaba que ellos estuvieran. Entonces, ese punto de no entenderlos y de simplemente ver nuestro lado, puede hacer que se cierren también, ¿no? Porque es como que no le cuentes si le he contado o cuando quería contarle no estaba. Que luego también los niños a veces son complicados, ¿no? Porque ellos quieren lo que quieren cuando lo quieren, ¿no? Mira, Tonims dice, sí, me cuesta porque lo quieren todo rápido. Entonces ellos a veces también buscan marcar su forma, ¿no? Pero precisamente por eso hay que estar atentos a la parte emocional. Si lo quieren todo rápido, ¿qué les está pasando? ¿Qué necesidad hay escondida? ¿Qué? Esto está muy bien. Claro.
no basta con frenarlos o con pedirles que te entiendan ellos a ti, sino que es ver qué les está sucediendo a ellos, ¿no? Tonin, es Tony, ¿no? Tonims 72. Tonims, claro, cuando has escrito la frase, la escribes desde el adulto. O sea, que ellos van demasiado rápidos. Pero si tú entras dentro del sentimiento de los hijos, de tus hijos, verás el bombardeo de rapidez que hay con todo. El móvil, el esto, aquello, llaman a alguien, están 20 segundos, que ya es mucho, y si no agarran el teléfono y hablan, no están. O sea, es todo muy rápido. Pero es que todo va muy bombardeado, todo. Y entonces a ellos también les arrastra eso. No es que ellos lo provoquen, porque no es así. Y lo quieren todo rápido porque hay una ansiedad tremenda que ellos no entienden que es ansiedad. Ellos lo entienden normal, porque no es su velocidad. Pues imagínate cuando yo era pequeño, la velocidad que había. O cuando mi abuelo, que para ir a un sitio a trabajar iba a pie y estaba 4 horas y se levantaba a las 4 de la mañana para llegar a las 8 a Valencia para poder trabajar. O sea, o el hecho de quedar con alguien, ¿no? Que ahora es exactamente a las 3:26. Y antes era por la tarde, o después de comer, o a mediodía, o a mitad de la mañana, o no sé. Era todo muy distinto. Y sobre todo que lo que decíamos, que el mundo de los niños es muy distinto al de los padres. Los padres a veces cuando queremos que nos cuenten, o nuestras preguntas son muy, cuéntame, ¿cómo te ha ido? O el padre tiene, o la madre, tiene ya una idea de por qué lo hace o qué busca, un objetivo sin tener en cuenta a la otra persona. Pero eso con una pareja sería lo mismo, ¿eh? Exacto. Y los niños a veces no tienen nada, o sea, no les apetece compartir o expresar algo del colegio, porque incluso si no cuentan, también habría que ver. Igual están teniendo problemas en el colegio y no se sienten como acogidos para expresar lo que les está pasando. Entonces no se trata solo de empujar y de conseguir el objetivo, sino de qué está generando esa situación. Belén dice, no tengo hijos, pero sí sobrinos. Cuando el hijo de mi hermano era muy pequeño y más adelante recuerdo la impotencia con la que me decían que no puedo con él. Siempre había una lucha entre ellos. Y después decía, veo a muchos padres así. El no puedo con él. Pues... No puedo con él, traducido al castellano, significa utilizo los mismos recursos que aprendí de pequeño e intento que esos recursos funcionen. Y no puedo con él significa que el niño no entiende esas dificultades. No entiende ni los recursos ni las dificultades. El niño sigue en el desierto sin poder entender qué es lo que está pasando. Eso es. Es esa parte emocional que no está siendo entendida. O sea, los niños están pidiendo algo. Soluble. La comunicación debe ser asertiva y soluble. Saludable, después a rectificar. Saludable, vale. Yo digo soluble. Como el café. Saludable. Claro, pero el tema es cómo aterrizar eso. Porque uno puede tener claro los conceptos mentalmente, pero después cómo consigo esa comunicación asertiva y saludable, ¿no? Es lo que decía Belén, de que al final en la práctica la sensación de muchos padres es no puedo con él. Y te puedes haber leído muchos libros, y yo me acuerdo que veía la Super Nanny, y claro, en el programa era todo perfecto, aquella hacía esto y los niños para allá, y es como, ¿qué hace? Pero luego cuando te quedabas tú sola frente a tus hijos... La pizarrita. Ni las chuletas ni los apuntes te servían, ¿no? Entonces vas descubriendo que lo que falta es esa comunicación a nivel emocional, que es donde están las dificultades, que es lo que nos puede mostrar que hace que el niño se exprese así, o de forma rebelde, o que no exprese, o que no haga los deberes, o que suspenda,
o que me contesten de mala manera. Todo eso tiene un lenguaje emocional que no estamos teniendo en cuenta. Y como decíamos al principio, para poder comunicarte con ellos, primero tienes que entenderte tú. Porque esa es otra, ¿no? A veces uno empieza, ya vale, veo a mi hijo que tiene miedo. Y empiezo a trabajar con eso, o a que no tenga miedo, pero sin ver si eso refleja algo mío, ¿no? Y entonces, pues no funciona la comunicación. MJC Caballero dice, mi hijo es adolescente y TDAH. TDAH. A veces le cuesta expresar sus emociones y decir qué siente. Tenemos que aprender a valorar, y cuando hay dificultades, desde el síndrome de Down, muchísima gente con muchísimas dificultades, hay muchas dificultades. Entonces, debemos de aprender a entender emocionalmente, por eso es importante entenderlos a ellos, sus códigos, su forma de entender, y porque así es como podemos valorar la situación de una persona. O sea, si una persona, no sé, hace un maratón y lo tiene que hacer pues cojeando, es un ejemplo, cojeando, pues esa persona lo tiene que hacer así y se tiene que valorar las cosas en base a las dificultades que cada persona tiene y en sus limitaciones, porque es importante valorar las limitaciones. Y ahí la pregunta que te podrías hacer tú es si a ti también te cuesta expresar tus emociones y decir lo que sientes, porque a veces es más fácil ver las dificultades en el otro que en uno mismo. Y proyectarlas luego sobre los hijos para que ellos no pasen por donde uno ha pasado y que muchas veces ni tan siquiera uno se lo ha trabajado suficiente y sigue estando ahí. Y entonces uno padece por lo mismo que padeció él de pequeño o ella. Pero en la mayoría de los casos eso no es así, porque en la mayoría de los casos la situación es distinta. Las personas son distintas, el entorno es distinto y entonces no funciona igual. Y luego hay otro punto también importante y es que damos por sentado que el que no expresa lo que siente es porque no quiere. Pero a veces no sabemos expresar lo que sentimos porque no sabemos qué es lo que sentimos o qué es lo que nos pasa. Sí. No lo entendemos. Claro, a veces lo que ocurre es que la persona no sabe organizar sus sensaciones internas y darle lenguaje, porque a veces no sé qué me pasa, sé que me pasa algo, pero no sé qué me pasa. Y eso le ocurre a los adultos. Imaginaros a los niños. Y el hecho de comunicarnos tampoco significa que tengan que hacerlo como nosotros creemos que tiene que ser, porque tenemos que dejar el espacio, valorar lo que está haciendo y sentirlos, a ver qué es lo que nos está indicando, la forma que tiene de expresarse. Incluso lo que decíamos de que a veces a los adultos nos pasa, ¿no? Muchas veces el no saber expresar o uno a lo mejor no expresa, pero después explota, porque hay una saturación de no haber sabido gestionar, de no saber identificar qué es lo que siento, al final voy acumulando y después exploto, ¿no? Entonces, hace falta un aprendizaje de entendernos con nuestras emociones, no solo para gestionarlo, sino también para poder expresar lo que siento. De hecho, por ejemplo, los celos es una expresión de que no sé expresarte cuánto te quiero o el miedo que tengo a perderte. Y entonces lo materializo de esa forma, a lo mejor posesiva o manipuladora, pero porque no sé hacerlo de otra forma. Entonces, eso sería como súper importante, ¿no? Poder trabajarse para conocer nuestro mundo interior. Igual que conocemos o vamos desarrollando habilidades cuando aprendemos a tocar el piano o aprendemos a nadar, pues poder entender nuestro mundo emocional también sería algo que tendríamos que aprender para poder expresarlo. Luego, otro elemento importante que yo creo que es súper importante y que muchas veces no nos damos cuenta es el hecho de que nosotros, no solo por tener hijos,
sino también por el entorno y por darnos cuenta que esto, como sabemos, es una etapa y termina la etapa y desaparecemos, ¿no? Y sería importante el poder lograr que las siguientes generaciones pudieran funcionar mejor y no quejarse continuamente sin aclarar nada. Entonces, el poder trabajarnos nosotros emocionalmente va a permitir no solo que podamos expresar y comunicar lo que queremos comunicar lo mejor posible, sino también teniendo en cuenta a la otra persona lo que le estamos comunicando para que lo pueda entender. Y eso es súper importante. Y otro elemento imprescindible, que es, imprescindible, es el hecho de el poder, la transmisión de padres a hijos, pero ya no solo de padres a hijos, sino una persona puede ser maestro, profesor, y también está transmitiendo, o un fontanero, o un electricista, o un mecánico, que cada vez que te acuerdas de lo bien que te atendió, o lo bien que lo hizo, o cómo te ayudó, o cómo te pudo ayudar a resolver un problema, no solo los maestros y los profesores, sino también cualquier tipo de trabajo, pues eso hace que las próximas generaciones puedan funcionar mejor. Y para nosotros eso es muy importante y por eso hicimos el lema, ¿no? ¿Qué dice el lema? Espera, que no quiero olvidarme una cosa. Ah, vale. Pues si quieres hablar ahora de eso y luego el lema. Bueno, digo el lema ya que está, ya lo he apuntado. La responsabilidad de cualquier persona es liberar las cargas que le transmitieron, resolver los conflictos emocionales del pasado para que uno mismo y las siguientes generaciones no tengan que cargar con ellos. Ese es nuestro mejor legado. Lo que yo quería comentar es que a veces ese punto que decía, no sé el nombre, ¿no? Caballero 2, de que le cuesta expresar, y más en la adolescencia. En la adolescencia hay un mito, ¿no?, de que los adolescentes son muy difíciles. Claro que hay un punto físico, diríamos, o fisiológico, ¿no?, de que hay mucha revolución de hormonas, hay mucho cambio que hasta ni ellos se entienden. Pero, claro, cuando no hay ese entendimiento a nivel emocional es como que se complica más todavía. Entonces, a veces no se expresan porque sienten que no se les está entendiendo. Ellos no se entienden, para empezar, pero además no encuentran apoyo. No apoyo, tú puedes decir, no, pero yo estoy ahí, yo siempre le digo que me cuente, ya, pero a nivel emocional no están sintiéndose entendidos. La teoría no sirve. Claro, entonces eso, para eso es básico, como decíamos, primero entendernos nosotros, para después poder entender a un adolescente o a un niño o a un adulto, es básico. Si no, pues, como decíamos antes, ese diálogo, esa comunicación se va a cortar. Y a ver qué más nos dice, porque aquí dice, desde pequeño trabajamos con el libro del emocionario, por ejemplo, y era más fácil y le costaba menos expresar lo que sentía. Ahora de adolescente siempre te dice que está bien. Es como si le costara contarte sus cosas. Claro. Como si se quisiera comunicar sus sentimientos solo con otros adolescentes. Claro, los que le entienden. Un TDAH y un síndrome de Down no tienen nada que ver. Cuando trabajas en las emociones, claro que no tiene nada que ver. Pero yo no estoy hablando desde el nivel de la diferencia entre un TDAH y un síndrome de Down. No tiene nada que ver. Pero sí que tiene que ver la actitud del adulto frente a las dificultades, que es lo que yo hablaba. La diferencia. Es decir, y esa da igual el tipo de problema que haya, porque es yo cómo vivo la situación, cómo afronto la situación. Muchísimas veces con el síndrome de Down, pues los padres les cuesta aceptar la situación y eso igual tiene que ver con otros procesos que el padre o la madre vivió en otras épocas, el hecho de aprender a través del amor a cómo acceder al lenguaje emocional de un niño
Asperger o del tipo que sea. Y eso es universal. Por eso hablábamos antes de la base. La base es la base. Y luego, claro, cada cosa no tiene nada que ver. Es como la gente que tiene una disfasia, por ejemplo, que es otro elemento, otra forma. Y claro, es totalmente distinta, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero, un niño con grandes capacidades, por ejemplo, también tiene sus grandes dificultades, lógicamente, pero y son diferentes a la hora de cómo actuar. Pero hay una base que es muy importante y es todo lo que habíamos hablado aquí de pensar y sentir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con entenderlos a ellos y desde ahí ver qué puedo aprender de la situación yo con ellos para luego gestionarlo mejor. Y te estoy hablando de experiencias mías de hace muchísimos años con niños y con dificultades a través de la conexión emocional. Y lo que comentaba antes, por ejemplo, del libro, del emocionario, es una base, le puede ayudar, pero cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, los talleres que impartimos de educación emocional, es algo que va más allá de trabajar o entender las emociones un poco desde la parte más mental, pues, o de identificar esto es rabia, esto es miedo, ya, pero el cuerpo constantemente se está comunicando con nosotros, es un lenguaje distinto que no se trabaja desde la mente, es empezar a conectar con las sensaciones, aprender a profundizar en esas sensaciones y bajar a la emoción, al sentimiento, crear un diálogo con el niño interior. Es un mundo mucho más profundo que simplemente decir, pues esto es rabia, esto es alegría o esto es tristeza. Entonces, claro, hace falta más. Y luego esa parte, como decíamos, es que con los adolescentes, o sea, ya no está solo el ayudarle a ellos para que se expresen, sino tendrías que empezar por ti y decir, ¿qué siento yo cuando mi hijo no se expresa conmigo? Eso es lo básico, porque si no, uno se centra en que el problema está en el otro y a lo mejor no me comunica, como decía antes, porque yo no le estoy entendiendo. Pero a nivel emocional, ¿qué barrera hay ahí entre los dos? Así es. Ella dice, en mi caso, bueno, ella o él, en mi caso, por ejemplo, desde los 10 años me llevaron a campamentos de verano donde había niños con discapacidad para que conviviera con ellos. Mi hijo es TDAH y altas capacidades. Amo que sea especial. Bueno, cada uno tiene sus dificultades, porque al final una persona especial tiene dificultades y una persona con otras dificultades, pues tiene por una parte tienen sus habilidades, pero por otra parte tienen sus dificultades. Una persona muy inteligente tiene mucha habilidad para escabullirse de las situaciones y no enfrentarse a ellas, por ejemplo, y hay que ir con cuidado. O, por ejemplo, esa parte de utilizar la inteligencia para entender todo lo que ocurre sin tener en cuenta que tenemos una parte emocional. Y muchísimas veces, pues la gente muy estudiosa, muy mental, pues les cuesta salir a la calle, disfrutar del día a día, tener buenos amigos, compartir cosas, que viven en un mundo distinto, y lo que tenemos que procurar es que en la medida de lo posible la persona funcione al máximo de su potencial, sea el que sea. No tiene por qué ser una persona introvertida, hay que hacerla extrovertida, no me refiero a eso, me refiero a la búsqueda del potencial, y eso lo podemos saber a través del sentimiento. O sea que todo es importante y todo ayuda en las dificultades, pero las dificultades no solo son problemas concretos de la gente, desde la dislexia, esto y aquello, sino la tartamudez incluso, o la falta de atención, o el exceso de atención, que también hay gente que se concentra en un punto y es increíble. O sea, todo eso
hasta cierto punto, pues tiene un desarrollo, pero hay que buscar siempre ese equilibrio que a uno le permite poder expresar sus sentimientos o por lo menos poder entender emocionalmente qué es lo que le está ocurriendo. Lina dice, la impotencia que se siente de educar a tus hijos de una forma diferente a la sociedad. Por ejemplo, tiempo más videojuegos, entonces te ven como mala mamá. Genera menos comunicación, entonces difícil. Sí, bueno, siempre ha estado esto, siempre ha estado el choque ese, ¿no? Cuando mis hijos eran pequeños, pues bueno, ellos no iban ni tomaron la comunión ni nada y entonces eran diferentes. Ahora posiblemente habrá mucha más gente que no tome la comunión que tome la comunión, pero antes no era así. Y entonces tenía sus dificultades, o el hecho de tener un tipo de alimentación distinta, o el hecho de funcionar con unas ideas y unos conceptos. En el momento que eso ocurre, pues claro, se mueve respecto al empuje de la masa, lo que va funcionando, pero bueno, al final lo que debemos de ver es cómo podemos lograr gestionar nuestra parte emocional y que nuestros hijos, y no cargar con nuestras cargas para llevarlas a nuestros hijos, sino que nuestros hijos vayan aprendiendo a gestionar un poco mejor su parte emocional para que le ayude a sus hijos de sus hijos de sus hijos. Y que en el tiempo aproximado de 3, 4, 5 generaciones, este mundo cambie un poco más hacia un lado no de control, sino de percepción, de sentimiento, de valores. Bueno, Caballero dice, permíteme que te llame así, MJ Caballero, me ha hecho mucho mejor persona y me ha hecho cortar patrones antiguos. Os voy a hacer caso para ver si no lo entiendo y trataré de examinar mi manera de mejorar. Lleva razón que a veces tiene capacidad de escabullirse. Jaja, muchas gracias por los consejos. Pero no te quedes en los consejos, porque lo que hemos dicho, se trata de, primero, entenderte tú. Si tratas de analizar o examinar, ya te estás yendo a la mente. La mente. Y desde la mente... Que la mente está bien. Pero no para gestionar emociones. Eso es. Ni para entenderlas. Si tratas de Entender no es suficiente. Hay que aprender a sentir, a bucear, a gestionar. Bueno, todo eso que estamos haciendo ahora, justo estamos ya en la fase 5 de la educación emocional Jaume Campos. Y bueno, es precioso porque en cada clase es un mundo, por eso hacemos las clases con grupos reducidos, siempre esas clases son en vivo, aunque pueda haber ciertos vídeos de apoyo, de parte más teórica, pero la base de estos cursos es el compartir, el expresar, el sentir, porque como digo, cada clase es un mundo distinto. Con tutorías individuales, para ver cada uno dónde está en cada etapa, cómo lo está entendiendo, cómo lo está digeriendo, cómo lo interpreta, gestionando, cuáles son las dificultades que salen en cada uno. Sí, de todo. Es un curso que hacemos de 3 meses y bueno, después vienen las áreas de la vida porque hay que aplicar eso en el día a día, aunque ya lo vamos haciendo. Después viene el método Jaume Campos y bueno, hay tantas cosas que no se acaba. O sea que hay que estar ahí, abrirse y vivir la experiencia. Lina, la tenemos ahí, dice que es lo mejor. Así es. Gracias, Lina. Bueno. Pues nada. Tristemente tenemos que cerrar porque además hoy habéis estado empujando mucho y os lo agradecemos muchísimo y estamos encantados de compartir nuestro trabajo con vosotras y vosotros y bueno, nos veremos la semana que viene. Cualquier cosa, sabéis que estamos ahí, cualquier necesidad que tengáis, estamos ahí para ayudaros. Y recordar que para mejorar la comunicación con mis hijos, primero tengo que mejorar la comunicación conmigo misma, claro, conmigo mismo. Y ahí todo empieza a cambiar y a mejorar. Muchísimas gracias. Gracias. Por vuestro tiempo y por nuestro espacio. Chao. Nos vemos. Chao.